Está claro que la psicología es uno de los ámbitos de trabajo que despiertan más interés. Las universidades que ofrecen la carrera de psicología son muchas y sus aulas suelen estar llenas, al menos en España, y por lo general la opinión de los psicólogos es muy tenida en cuenta en los medios de comunicación. A lo mejor, la mezcla entre ese interés por la profesión de psicólogo por un lado y la falta de información clara acerca de cuál es su trabajo por el otro, es la responsable de que haya aparecido una especie de mitología acerca de los psicólogos. A continuación, veremos 5 creencias erróneas sobre este gremio que en mi opinión están bastante arraigadas en la sociedad. Mitos acerca de los psicólogos que crean una imagen distorsionada acerca de lo que hacen en su día a día. Primer mito: los psicólogos se dedican a escuchar la vida de los demás. Lo primero que está mal aquí es la suposición de que los psicólogos se caracterizan por atender los problemas personales de pacientes. La psicología clínica y sanitaria es solo una de las ramas de este ámbito de trabajo, y hay muchas otras en las que ni siquiera se busca la mejora de individuos concretos, sino que se intenta beneficiar a un colectivo o a la sociedad en general. Esto último es lo que pasa, por ejemplo, con los psicólogos que se dedican a la investigación, o a la psicología de las organizaciones, el contexto forense, etc. Pero incluso si nos centramos solo en los psicólogos que tratan a pacientes para ayudarles a mejorar, tampoco es cierto que la terapia se fundamente solo en escuchar los problemas de quien está sufriendo. Es cierto que hablarle al psicólogo acerca de la vida de uno mismo es una parte fundamental del proceso, y de hecho expresarse de esta manera suele aportar un cierto alivio y además posiblemente mejorará el compromiso con la terapia, lo que se llama adherencia terapéutica. Pero esta clase de comunicación es una de las herramientas para llegar al objetivo, sin más. El concepto de cura hablada pertenece a los inicios del psicoanálisis, allá por finales del siglo XIX e inicios del XX, y hoy en día pinta más bien poco en el trabajo de los psicólogos. El motivo es que asumir que un paciente mejorará significativamente por el simple hecho de formular verbalmente los contenidos de sus recuerdos no tiene demasiado sentido. Lo que hace sufrir a las personas no es la desorganización de sus ideas acerca de sus experiencias, y en muchos casos ocurre más bien lo contrario. Por ejemplo, muchas personas con depresión tienden a interpretar todo lo que les ocurre de una manera pesimista, a partir de un sesgo negativo que encaja con su malestar, de manera que su interpretación sobre lo que les pasa es muy coherente, pero también muy restringida y poco realista. Es por eso que los psicólogos utilizan en terapia una amplia variedad de estrategias para ayudar a los pacientes, y siempre tienen en cuenta que la mejora debe basarse en la práctica tanto en la consulta como fuera de ella, y no solo en las palabras y la introspección. Mito número 2. Los psicólogos reducen a las personas a etiquetas. Este es uno de los mitos acerca de los psicólogos que se encuentran entre las críticas más frecuentes a la profesión, especialmente a la rama que se dedica al ámbito clínico. La creencia de que se dedican a tratar a los demás no como seres humanos, sino como etiquetas diagnósticas o de personalidad, encaja bien con una narrativa muy extendida sobre la manera en la que las sociedades tratan al diferente. En resumen, hay quien cree que este conjunto de categorías que los psicólogos utilizan para referirse a fenómenos psicológicos reconocibles estigmatizan a la gente y justifican que se les dé un trato discriminatorio, un trato que permita no tener en cuenta los matices que hacen único a cada individuo. Creo que las experiencias que afrontan muchos de los pacientes al pasar por el sistema de atención a la salud mental distan mucho de ser agradables, pero eso no se debe al uso de esos conceptos, y tampoco a que las personas que atienden directamente a esa gente se escuden en los tecnicismos para no hacer su trabajo. Nos guste más o nos guste menos, utilizar conceptos de ese tipo es necesario para poder comparar casos similares y llegar a encontrar generalidades y mecanismos comunes en lo que les pasa a todas esas personas y lo que les podría pasar más adelante. Categorías como neuroticismo, introversión o trastorno bipolar son necesarias como herramientas para investigar e intervenir en individuos, y sin ellas puede que el paciente se sienta 100% único en consulta mientras habla con su psicólogo sobre cómo se siente, pero este último no le podrá ayudar porque estará ante algo completamente nuevo. Es cierto que el concepto de enfermedad mental y las categorías de manuales como el DSM-5 siguen generando controversia, pero esto no significa que el problema sea en sí la existencia de las categorías, sino el contenido de estas, su significado. En cualquier caso, se asume que estas categorías sirven para describir grupos de patrones de conducta, y no a toda la persona en su totalidad. Por otro lado, eso de que las categorías desarrolladas por psicólogos y psiquiatras estigmatizan a las personas no está para nada demostrado. Por lo que se sabe, el estigma, que es real, es previo a la aplicación de estas categorías, y viene del modo en el que la sociedad interpreta el comportamiento inusual de algunos de sus miembros, independientemente de si se le ha puesto un nombre concreto a eso que ven. Tercer mito: los psicólogos van por ahí psicoanalizando a la gente. En este caso, el error es doble. Está mal en primer lugar porque los psicólogos no se caracterizan por psicoanalizar. El psicoanálisis surgió al margen de la psicología a través de las obras de Sigmund Freud y de manera paralela a las primeras investigaciones en psicología experimental.
Entre la psicología y el psicoanálisis hay diferencias de base que tienen que ver con la filosofía desde la que parten. Dicho de una manera muy resumida, la psicología trabaja a partir de unidades de análisis que describen comportamientos concretos para que estos puedan ser estudiados del modo más objetivo posible, y allí donde se puede utiliza la investigación basada en experimentos. En el psicoanálisis, en cambio, no existe esta capacidad para poner a prueba hipótesis y descartarlas cuando no se adaptan a la realidad. Sin embargo, confundir estos dos conceptos es frecuente porque a lo largo de la historia el psicoanálisis ha influido bastante en buena parte de las personas y las instituciones que se han dedicado al ámbito de la psicología. Y cuidado, tampoco es que la psicología sea precisamente un campo homogéneo en el que todo el mundo parta de las mismas presuposiciones, pero entre psicología y psicoanálisis hay diferencias mucho más pronunciadas. En todo caso, este es un tema para otro vídeo. El segundo error, asumiendo que ir psicoanalizando a la gente significa en realidad observar a las personas para saber cosas privadas acerca de ellas, es que esto no se hace por dos motivos. El primero es que no es ético, y el segundo es que aunque se quisiera tampoco se podría hacer bien. Para obtener información de interés para los psicólogos se necesita planificar y tener preparadas una serie de estrategias y herramientas con las que trabajar. Diseño de los registros acumulativos, preparación de las fichas de cuantificación de unidades conductuales o de las pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de un esfuerzo sistemático por comprender a los demás, y en una situación improvisada esta sistematización se pierde y no se puede trabajar bien, en la mayoría de los casos al menos. Saber que todo esto es un mito es importante porque da una visión muy simplista de la profesión. Además, tal y como cualquier persona que haya estudiado psicología te dirá, poner un pie en la facultad el primer día de carrera hace que a partir de ese momento en muchas de las conversaciones de barra de bar que vayas a tener la gente te pida que la psicoanalices. Salir por ahí, que alguien empiece a contarte su vida sin más, no es algo que todo el mundo encuentre satisfactorio precisamente. Mito número 4. Los psicólogos dan consejos sobre la vida. Esta idea es fruto de un error muy común. Creer que los psicólogos son gurús que enseñan el modo en que la vida tiene que ser vivida. Esto no es así por muchos motivos, y yo remarcaré los tres que creo que son más importantes. Ojo, aquí me refiero a que dar consejos sobre la vida no forma parte de las características de la profesión del psicólogo. Cada uno es libre de expresar sus opiniones como quiera, pero en un contexto en el que esté claro que son solo eso, opiniones, y no reglas de vida por las que un cliente ha pagado a un profesional que se las dé. En primer lugar, en la psicología se intenta trabajar a partir de conceptos definidos del modo más concreto posible, de manera que un acontecimiento de tipo psicológico experimentado por una persona sea comparable al de otra persona. Por ejemplo, si nos centramos en el estudio de las conductas adictivas, vamos directamente a definir de qué manera se está manteniendo esa adicción y cuáles son los mecanismos psicológicos que podrían servir para combatirla. Lo que no se hace es ponerse a pensar sobre cuál debería ser la filosofía de vida de una persona adicta en concreto. La vida en sí es un concepto increíblemente amplio que da lugar a todo tipo de experiencias. Así que por mucho que en el día a día sea útil comprender que hay algo que puede ser llamado vida, en el ámbito concreto de la psicología este no es muy importante. En todo caso, su utilidad llega a través de la afinidad de esta ciencia con la biología, que aporta un marco teórico general en el que apoyarse al estudiar a los seres humanos y a cualquier otro animal. A fin de cuentas, no es lo mismo ver un patrón de conducta en un perro o en un niño que en un robot. Por otro lado, dar consejos de vida implica transmitir una serie de valores y en general principios éticos que la otra persona no tiene por qué compartir o comprender. E incluso aunque lo hiciera, no está claro que pudiera seguirlos o que le hiciese bien intentarlo. Lo que sí es correcto es plantear maneras alternativas de pensar o de comportarse, pero no transmitir esa manera de vivir esperando que el otro la acepte sin más. Finalmente, el principal motivo por el cual los psicólogos no dan consejos de vida es simplemente que ese no es su trabajo. Es una justificación circular, está claro, pero tiene sentido si lo vemos con perspectiva y nos preguntamos por qué deberíamos esperar que en terapia o en cualquier otro tipo de intervención psicológica se diese un servicio así. Si la psicología es una ciencia, no tiene sentido que se caracterice por hacer algo que no corresponde a las ciencias, sino en todo caso a la filosofía. Lo cual, por cierto, nos lleva al siguiente mito sobre los psicólogos. Los psicólogos son filósofos. Caer en esta creencia errónea es muy común, y creo que esto se debe a que tanto la psicología como la filosofía son ámbitos complicados de definir y se puede llegar a la conclusión de que en ambos se trabaja con las ideas, así que deben ser muy parecidos. La cuestión es que decir que la filosofía trabaja con las ideas me parece más o menos acertado como simplificación, pero hacer lo mismo con la psicología no me lo parece. Cuando hablamos sobre lo que es una idea, podemos hacerlo refiriéndonos a lo que teóricamente significa un concepto, y también podemos hacerlo refiriéndonos a lo que implica pensar en una idea en un contexto determinado, el modo en el que eso nos hace sentir y la manera en la que eso nos predispone más o menos a realizar ciertos movimientos. Del mismo modo, podemos pensar en cómo se combinan entre sí las ideas para crear razonamientos válidos, por un lado, o pensar en cómo solemos razonar en determinadas situaciones, por el otro.
Para la psicología lo interesante es lo segundo, que consiste en explicar e intentar predecir en la medida de lo posible cómo pensamos los seres humanos en contextos concretos, en la práctica. El objetivo aquí no es exactamente desarrollar una red de conceptos interconectados que nos permita comprender la realidad del mejor modo posible, sino entender cómo desarrollamos esas redes de conceptos interconectados en el día a día. Esta es una explicación muy resumida y que deja fuera muchas cosas. Además, la psicología va más allá de estudiar esas redes de conceptos, e incluso hay muchos psicólogos que niegan que los seres humanos nos comportemos de un modo u otro dependiendo de la creación de redes de conceptos e ideas. Este es un tema que es increíblemente complejo, pero espero que la idea principal se entienda. En resumen, la psicología trata el tema de las ideas y los conceptos no como algo central, sino como algo secundario que nos ayuda a entender cómo actuamos y cómo sentimos. Ciertas facetas de la filosofía pueden intentar hacer esto, pero este no es el trabajo que la caracteriza, y en todo caso se hace con la ayuda de psicólogos, neurocientíficos y demás. Y por su parte, los psicólogos necesitan del trabajo de los filósofos para asegurarse de que sus métodos de investigación e intervención psicológica tengan sentido y apunten a objetivos razonables. Y con esto ya hemos llegado al final de este repaso a los mitos sobre los psicólogos. Es posible que tenga una segunda parte en unos meses porque quería incluir más mitos, pero estaba quedando un vídeo demasiado largo. En cualquier caso, en la zona de comentarios siempre son bienvenidas nuevas ideas que se me hayan podido pasar, así que adelante con las sugerencias y con el debate. De todos modos, para las próximas semanas tengo pensados otros temas de psicología que tienen prioridad, lo cual significa que de momento le daremos un respiro a este. Gracias por ver este vídeo y hasta dentro de unos días.